En primer lugar, es importante diferenciar qué son dificultades específicas del habla o del lenguaje y qué no lo son. Para ello, se distinguirán entre comunicación, lenguaje y habla. Si bien cada uno tiene un significado diferente, no se debe olvidar que se encuentran íntimamente relacionados entre sí. La comunicación es un proceso en el que se intercambian ideas, conocimientos, pensamientos, sentimientos y opiniones. En este proceso, la mayoría de las ocasiones se lleva a cabo mediante el uso del lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje es una forma de comunicación formalmente establecida que implica la comprensión y el conocimiento de conjunto de signos y símbolos mediante los cuales se expresa el pensamiento. El habla es la relación vocal del lenguaje. En su producción se encuentran implicados mecanismos fisiológicos y neurológicos. Esta distinción es solo con fines didácticos, ya que estos conceptos constituyen partes de un todo y dan cuenta de formas profundas de expresión que involucran a individuos con vida e historia insertos en una realidad social y cultural particular. Es posible sostener que una persona presenta dificultades o trastornos en el habla o en el lenguaje cuando muestra alguna deficiencia sistemática que interfiere en su capacidad de comunicación verbal con las personas en su entorno. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dificultades del lenguaje y del habla? Las dificultades del habla. Como se señaló anteriormente, para la producción del habla se requiere de ciertos mecanismos que incluyen varias partes del cuerpo: lengua, labios, dientes, mandíbula, sistema respiratorio y fonatorio, cuerdas vocales, laringe, esófago, diafragma y la coordinación del sistema nervioso. Cuando algunas de estas estructuras se encuentran afectadas, el habla del interlocutor se percibe ininteligible, es decir, no se puede comprender completamente lo que la persona quiere decir o expresar a través de su lenguaje oral. Los trastornos del habla que se producen con mayor frecuencia afectan la voz, la articulación y la fluidez. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un niño o una niña tartamudea en forma excesiva o presenta dificultades en su articulación, pronunciación, que no permiten que se comprenda claramente lo que quiere decir. Los trastornos del lenguaje, en cambio, se relacionan con la dificultad en el uso y comprensión de los signos y símbolos del lenguaje. Es decir, es posible que algunos niños y niñas produzcan sonidos que no son tan adecuados para una determinada palabra. Por ejemplo, griste en vez de triste. También que al escuchar sus enunciados no se comprenda el significado, ya que gramaticalmente sus oraciones no concuerdan con su lenguaje. Por ejemplo, el niño viene donde no sé. Es probable también encontrar algunos estudiantes que tienen un retraso de lenguaje, es decir, niñas o niñas que presentan desfase cronológico entre sus producciones orales y la edad promedio esperable para ello. En otras palabras, niños o niñas que a una edad determinada no logran expresarse de acuerdo con lo esperado. ¿Cuáles son las causas de los trastornos del lenguaje? El lenguaje impregna toda la vida de las personas y cruza las dimensiones del ser humano. De ahí que cualquier dificultad emocional o física puede afectar su producción, como también la presencia de una discapacidad puede comprometer en mayor o menor grado el desarrollo de la lengua oral de una persona. Así, por ejemplo, la discapacidad intelectual puede comprometer en un grado variable la adquisición y desarrollo del lenguaje comprensivo como expresivo. En la discapacidad auditiva, la falta de audición interfiere en la producción y comprensión del lenguaje oral. Las personas con discapacidad visual generalmente presentan un retraso en su comprensión y expresión del lenguaje. Si las estructuras fonatorias y articulatorias se encuentran comprometidas, la persona con discapacidad motora tendrá dificultad en la expresión oral. Los trastornos específicos del lenguaje, TEL, en cambio, aluden a las dificultades en la expresión y comprensión del lenguaje oral, que deben descartar los factores antes mencionados, es decir, las dificultades específicas no atribuibles a otras causas que no sean el lenguaje mismo. Entonces, los trastornos específicos del lenguaje, TEL,
se refieren a la alteración del desarrollo del lenguaje que se presenta en niños y niñas que no pueden ser explicados por pérdida auditiva, daño cerebral, déficit intelectual o motor, factores socioambientales o emocionales. El retraso del lenguaje, RL, se refiere a la no aparición del lenguaje a una edad y o etapa evolutiva en la que regularmente ya se ha establecido. Cuando el niño o niña presenta dificultad para expresar el lenguaje, se está en presencia de un TEL expresivo. Si la dificultad se presenta además en la comprensión del lenguaje, se refiere a un TEL mixto. ¿Qué se debe tener en cuenta respecto a los trastornos específicos del lenguaje y el retraso del lenguaje? Si bien cada niño o niña presenta variaciones propias y particulares en el desarrollo del lenguaje, existen ciertos elementos comunes en su desarrollo que, de no estar presentes, pueden constituir una alerta o hacer sospechar acerca de una posible dificultad o retraso, tales como los siguientes: un bebé silencioso y que no balbucea durante los primeros meses de vida, que entre los 12 y 24 meses el niño o niña no comprenda órdenes sencillas ni exprese el habla espontánea, que alrededor de los 2 años no pronuncie palabras parecidas a las del lenguaje establecido, que sobre los 3 años y medio su habla no pueda ser entendida por personas que no formen parte de su núcleo familiar, que comprender lo que el niño dice sea más difícil de lo esperado para su edad. La pauta siguiente puede guiar a la evaluación más específica cuando existe sospecha de posibles dificultades del lenguaje en un niño o niña. Su aplicación contribuye en primer lugar a la verificación de las posibilidades auditivas y características anatómicas de los órganos implicados en la producción del habla. En segundo lugar, orienta a la identificación o descarte de dificultades en el entorno a las dimensiones del lenguaje: forma, fonología fonética, contenido, léxico y estructuras semánticas y uso. Funcionalidad del lenguaje oral como medio de comunicación del pensamiento. ¿Qué se debe hacer frente a la sospecha de que un niño o niña presenta TEL o RL? A continuación te dejo una tabla de evaluación para que se realice a un niño con probable retraso del lenguaje o trastorno específico del lenguaje. Si te ha gustado este video, te pido que me dejes un like para seguir subiendo más contenido y que lo compartas con la persona que le pueda ser de utilidad. Nos vemos en un próximo video. Yo soy José González, alias el psicólogo Judas.